Cooper Kupp no es el mejor receptor en fantasy. ¿Qué va a pasar con Davante Adams en Las Vegas? ¿Qué va a pasar con Tyreek Hill en Miami? Eso y más te lo traemos en el episodio del día de hoy. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football, ya el tercer episodio de esta nueva temporada 2022. Ya analizamos a los top 10 mejores running backs para esta temporada, los 10 mejores quarterbacks. Si no nos has ido a ver, velos a ver en nuestro canal de YouTube, o si nos estás viendo en Apple Podcast, a nuestro perfil en Spotify, en Stitcher, Amazon Music, Google Podcast, todas las plataformas en las que estamos presentes para que nos puedas escuchar, siempre trayéndote el mejor contenido de fantasy en español para esta temporada 2022, así como pues no olviden suscribirse, compartir, dar like, dejar sus 5 estrellas, activar la campanita. De verdad nos ayudarían muchísimo a seguir, a que pues sigamos creciendo y sigamos trayéndoles los mejores análisis de estos jugadores. Y como bien les dije, ya analizamos running backs, ya analizamos quarterbacks y hoy toca, como bien ya lo vieron en el título del video o del podcast, hoy toca los 10 mejores receptores para la temporada 2022 en fantasy. Y es una posición bien importante cuando hablamos de receptores, porque pues la mayoría de las ligas se suele tener dos posiciones, dos lugares en los que tienes que llenarlos con receptores o un flex en el que puedes meter un corredor o receptor, y pues básicamente necesitas estar bien abastecido de receptores. Y me gusta en lo personal mucho esta posición porque es en la que más hay sleepers, en las que más hay potencial, más hay upside, hay seguridad. Así que es una posición bastante divertida e interesante de la cual analizar. Pero antes de eso, a diferencia de los capítulos anteriores, en esta ocasión no les vamos a traer noticias porque próximamente estaremos subiendo un episodio especial para las noticias que pues han sido recientes. En especial el training camp ya empezó en todos los equipos, así que hay muchas cosas interesantes que analizar y para eso amerita un episodio especial. Así que en este episodio nos vamos a basar únicamente en el ranking de receptores. Y es que hace unos días en nuestra página de Instagram, que por cierto, si no nos han seguido todavía en nuestra página de Instagram, que es @MrFantasyFootball, váyanos a seguir porque ahí estamos subiendo rankings de corredores, receptores y quarterbacks, así como noticias al instante de los jugadores, como aquella de Chris Carson que se retiró momentáneamente, que Julio Jones ya está firmado por los Tampa Bay Buccaneers. Así que muchas noticias así al instante, váyanos a seguir @MrFantasyFootball. Pero el caso es que hace unos días en nuestra página de Instagram subimos nuestros rankings actualizados de los receptores. Es decir, ahí los subimos del 1 al 50, pero en esta ocasión pues nada más les voy a decir del 1 al 10 porque nos llevaría un episodio de una eternidad del 1 al 50, que esa es también la intención, tratar de no hacer que este episodio sea muy largo diciéndoles las noticias y yéndonos un poco de lleno a los top 10 receptores, porque pues como bien sabemos, en la temporada baja hubo muchos cambios en los equipos, es decir, desde coordinadores ofensivos, head coaches, jugadores, como bien lo he mencionado en episodios anteriores hablando de quarterbacks y corredores, pero por ejemplo en especial de receptores hubo dos cambios bien potentes, y estoy hablando de dos jugadores bien interesantes que están en este top 10. Cuando llegue su momento hablaremos de ellos, pero estos dos jugadores en específico requieren mucho análisis. Cuando ya llegaremos en su momento se los voy a decir, pero pues seguramente ya sabrán de quiénes estoy hablando. Pero antes de empezar con el ranking de receptores, ahí les va este dato bien interesante que bien se los he dicho con running backs y quarterbacks, que está súper cañón cuando hablamos de receptores. Yo cuando lo vi de verdad no podía creerlo y es una muy mala tendencia si esto vuelve a ocurrir este año. Y ahí les va. Hablando de receptores, en el 2021, de los top 10 mejores receptores rankeados antes de la temporada 2021, solo uno. De 10, solo uno. Y ustedes ahí comenten, dejen sus comentarios, comenten entre ustedes qué opinan, quién creen que sea, que es nuestro número 1 wide receiver rankeado en este ranking. Pero solo un jugador acabó mejor de lo que proyectaba para la temporada. Es decir, los 9 restantes receptores, es decir, entre ellos Tyreek Hill, Davante Adams, Stephon Diggs, DeAndre Hopkins, etcétera, acabaron peor de lo que proyectaban en los rankings.
Y es una muy mal, muy mal dato si esto vuelve a suceder este año, pero esperemos que no, esperemos que este año sí acaben mejor de lo que proyectan estos receptores, de los que lo tenemos rankeados. Pero ahora sí, vámonos de lleno ya con el número 1, y este número 1 no es Cooper Kupp, porque Cooper Kupp acabó como el mejor receptor la temporada pasada y no es él, es el que les acabo de decir del dato que fue el único de los top 10 receptores que acabó mejor de lo que proyectaba, y es el mismísimo Justin Jefferson. Justin Jefferson, el receptor de los Minnesota Vikings, está nuestro número 1. Y a ver, es que con Justin Jefferson, cuando analizamos a Justin Jefferson, yo creo que hay un argumento bien fuerte del por qué decidimos ponerlo sobre Cooper Kupp y lo preferimos 100% más que Cooper Kupp. Y es un cambio que hubo en los Minnesota Vikings, que ya se los mencioné con Dalvin Cook en el ranking de running backs. Y es que en estos Minnesota Vikings llega un nuevo coordinador ofensivo y llega un nuevo head coach. Y el head coach es el que nos interesa. ¿Por qué? Porque es el mismísimo Kevin O'Connell. Ya les hablé de él un poquito cuando hablé de Dalvin Cook, pero Kevin O'Connell es el ex coordinador ofensivo de Los Ángeles Rams. Es decir, la temporada pasada que hizo Cooper Kupp, lo hizo, gracias a que llegó Matthew Stafford, una mejora a tener a Jared Goff, pero también porque estaba Kevin O'Connell, porque el sistema le ayudaba muchísimo a destacar. Porque así, de esta manera, pues el ex head coach de los Vikings, Mike Zimmer, pues ya se va, que pues es una mejora impresionante para en general para los Vikings, pero muchísimo más para los receptores. Y me estarán preguntando, le fue bien a Cooper Kupp con él, pero ¿por qué a los receptores? ¿Por qué no nada más a Justin Jefferson? Bueno, como bien les dije, Cooper Kupp trabajó con él, ya vimos cómo le fue a Cooper Kupp, en un momento voy a hablar de Cooper Kupp, pero pues ya vimos cómo le fue. También a Kevin O'Connell le gusta usar personal 11 personnel, como es en inglés, que es básicamente que le gusta usar un running back y un tight end y 3 receptores alineados cuando pues está la ofensa adentro del campo. Y esto beneficia en general a Justin Jefferson, a Adam Thielen y a KJ Osborne, que pues mucho cuidado también con Adam Thielen, porque Adam Thielen ya pues está llegando a sus 32 años y pues ya la edad empieza a jugar un poquito ahí. También le gusta usar mucho el motion en el pre-snap, es decir, que esto ayuda a identificar la cobertura que hay en la defensa cuando tú estás jugando en la ofensa, porque te da a entender si la defensa está usando cobertura personal con tus receptores. Y eso es muy bueno porque se ha probado que esto pues beneficia tanto a la ofensa como al quarterback, le ayuda a tener una mejor lectura y a los jugadores en general. Y aún más, este último argumento es que dijo que Justin Jefferson, esto lo dijo Kevin O'Connell, dijo que Justin Jefferson se va a mover mucho más por el campo, más que solo jugar en el perímetro, es decir, hasta los costados. Y es básicamente lo que estábamos viendo con Cooper Kupp. Se movía por todos lados, lo usaban de todas las maneras, y yo creo que esto es lo esperado para Justin Jefferson, porque Justin Jefferson es un jugador que tiene el talento sin problemas. Si vemos sus estadísticas de los receptores de toda la liga, el mejor receptor que logra la separación con el corner o con el defensivo es Justin Jefferson. Logra la separación muy bien. Yo creo que tiene el mismo talento que Cooper Kupp para lograr lo que logró Cooper Kupp en el 2021. Así que bueno, eso es con respecto a la llegada de Kevin O'Connell. Vámonos un poquito más hacia las estadísticas personales de Justin Jefferson. La mayor cantidad de yardas recibidas para un receptor en sus primeras 2 temporadas las ha tenido el buen Justin Jefferson, un muy buen dato. En el 2020, el 25% de los targets del equipo fueron para Justin Jefferson. Eso fue hace 2 años. Y el año pasado, en el 2021, fueron casi el 30%, casi un tercio de los pases que estaba lanzando Kirk Cousins eran para Justin Jefferson. Y ya está superando por mucho a Adam Thielen. Adam Thielen antes era el relevante cuando a lo mejor y podía estar ahí Stephon Diggs, pero pues ahorita ya Justin Jefferson se está llevando todo. Y yo creo que también tiene que ver porque Adam Thielen pues ya está entrando a sus 32 años, ya le está pesando un poco la edad, y pues Justin Jefferson tiene un upside impresionante en cuanto a la temporada que viene y a su carrera en general. También ya les dije que es los mejores logrando la separación, y yo creo que cuando vemos también a Justin Jefferson, yo creo que ya tampoco es tanto ver cómo le ha ido, porque llega Kevin O'Connell. Y con esto vamos a recordar un poquito de lo que hizo Cooper Kupp la temporada pasada, que yo creo que bien lo podría llegar a replicar el buen Justin Jefferson. Y ahí les va cómo le fue a Cooper Kupp la temporada pasada. Tuvo la mayor cantidad de targets, tanto del equipo como de la liga. Del equipo tuvo el 32% de los targets que lanzó Matthew Stafford. Y de la liga tuvo 191 targets. O sea, acordémonos que cuando hablas de fantasy, hablar de oportunidades es igual a hablar de puntos fantasy. Así que esto es algo buenísimo. Aún más, en el 2021,
el 33% de los pases en zona roja fueron para Cooper Kupp. Más chances de anotar. Algo buenísimo también para Justin Jefferson. Yo creo que también nos pueden argumentar que mucho de este éxito que pudo haber tenido Cooper Kupp fue que no estuvo Robert Woods. Después llegó Odell Beckham y se trató al inicio a lo mejor y no fue ese mismo jugador de impacto que ya fue al final de la temporada. Es decir, necesitó tiempo para adaptarse a esta ofensa. Pero pues con o sin Robert Woods, Cooper Kupp fue igual de dominante. Y esto es lo que yo creo que puede pasar en los Minnesota Vikings. Con o sin Adam Thielen, le puede ir muy bien a Justin Jefferson. Así que no te preocupes que pues puede estar ahí a un Adam Thielen o el mismo KJ Osborne. Hablando más, yo creo que hablando ya un poco del quarterback, yo creo que en comparación a Cooper Kupp, claramente Kirk Cousins no es Matthew Stafford. Pero aunque no crean que Kirk Cousins es mejor que Matthew Stafford, aún así en el 2021 Kirk Cousins fue más preciso que Stafford en el 2021. Ahí les van unas estadísticas. Fue un 5% más preciso junto con una mejor relación de touchdowns contra intercepciones. Kirk Cousins lanzó casi 5 touchdowns cada intercepción y Stafford estaba lanzando 2 touchdowns cada intercepción. Así que pues relativamente es una mejora. O sea, en lo personal yo creo que Matthew Stafford sigue siendo un mejor quarterback que Kirk Cousins, pero pues Kirk Cousins tampoco es el peor quarterback del mundo, es un quarterback bastante sólido, así que pues llegando con este sistema de Kevin O'Connell, yo creo que Justin Jefferson se beneficia enormemente. Bien podría ser un Cooper Kupp 2.0, no sé si llegue a ese nivel, pero sí tiene muy altas probabilidades de acabar como el wide receiver número 1 al final de la temporada 2022. Y nada más, un detallito que no nos gusta con Justin Jefferson es que tiene el tercer calendario más difícil para receptores. Pero bueno, yo creo que cuando hablas cuando hablas de un jugador como Justin Jefferson, no importa mucho la dificultad del rival, porque pues es un jugador con gran talento. Pero bueno, eso fue todo lo que tenía que decir con respecto a Justin Jefferson. Y ahora sí, vámonos al segundo wide receiver, que ahora sí es de Los Ángeles Rams y es el MVP del Super Bowl y es el buen Cooper Kupp. Yo creo que si tuviste a Cooper Kupp la temporada pasada, yo creo que no es necesario que te diga por qué lo tienes que agarrar. Pero si no lo tuviste y no te percataste de lo que hizo, o eres nuevo en Fantasy y quieres saber quién es Cooper Kupp, pues nada más y nada menos Cooper Kupp fue el mejor receptor de la temporada pasada. Bueno, nada más un poquito de introducción, es receptor de Los Ángeles Rams en caso de desconocerlo, pero fue el mejor receptor del 2021 y sin problemas creo que tuvo la mejor. En cuanto a puntos por partido, no creo, es un hecho. En cuanto a puntos por partido, tuvo 21.6 la temporada pasada. Fue la segunda mejor de la historia del NFL. Estamos hablando que nada más estuvo abajo de la temporada de Jerry Rice. No me acuerdo si fue en los 90s, 80s, pero pues fue la segunda mejor en toda la historia. Así que eso te habla mucho del talento que tiene Cooper Kupp. El 94% de sus juegos de Cooper Kupp fueron de 17 puntos fantasy o más en el 2021 y aún más el 47% de sus juegos fueron de 26 puntos o más. Esto nada más está hablándonos de lo dominante que fue la temporada pasada. Solo una vez acabó fuera del top 24 de receptores semana tras semana el buen Cooper Kupp. Fue el receptor más consistente toda la temporada. Yo creo que eso pues no necesitaba argumento. Yo creo que eso es bien sabido. Como bien ya les dije hablando de Justin Jefferson, tuvo 191 targets, la mayor cantidad en una temporada desde el 2015, cuando Julio Jones tuvo 204 targets. O sea, desde el 2015 no veíamos esta cantidad de veces que le lanzaran a un receptor como fue Cooper Kupp la temporada pasada. Estaba promediando 11 targets por juego, que es muchísimo. O sea, casi si atrapaba todos sus balones ya de entrada. Si estás jugando en una liga PPR, que recuerden que este es el formato en el que nos basamos para hacer estos rankings. Si estaba atrapando esos 11 pases por partido, ya de entrada tenías 11 puntos seguros de Cooper Kupp. Y a eso hay que sumarle las yardas, y a eso hay que sumarle los touchdowns. O sea, tenía un upside sumamente impresionante Cooper Kupp. Aún más, el 20% de los snaps que jugó en el 2021 le dieron el balón. Fue el cuarto mejor, que si bien estar en la cuarta posición no parece mucho, pues tuvo muchos snaps ofensivos. Fue el receptor que tuvo la mayor cantidad de snaps ofensivos y ya sabemos que tuvo la mayor cantidad de targets. Así que pues casi cada vez que veías a Cooper Kupp en el campo, pues era muy seguro que le iban a dar el balón. Y como bien ya les dije, en zona roja aún más. Y este dato está bien cañón. Yo la verdad no me pude creer cuando lo vi. Y es que si a Cooper Kupp la temporada pasada le quitamos los 15 touchdowns que metió,
que son, o sea, traducidos estos 15 touchdowns en puntos, son casi 90 puntos. Aún así, hubiera acabado como el sexto mejor receptor de 2021. Es decir, sí tuvo cierta dependencia al touchdown, pero en una liga PPR tuvo muchas recepciones, tuvo muchas yardas, así que los touchdowns, quitárselos no le hacen mucho ruido. También yo creo que ya hablando más allá de sus estadísticas de Cooper Kupp, que la verdad yo creo que es muy difícil que lo vuelva a repetir lo que hizo la temporada pasada, por eso también lo pusimos en el número 2, porque es algo, yo creo que sí va a tener una regresión, no creemos que vuelva a repetir lo que hizo la temporada pasada, que de verdad fue irreal. Pero yo creo que aún así, aunque empeorar en cuanto a estas estadísticas, seguiría teniendo una temporada muy buena. Yo creo que sí las va a empeorar en cuanto a oportunidades, en cuanto a yardas, en cuanto a touchdowns, en cuanto a recepciones. Yo creo que sí van a bajar sus números. Pero aún así, ya les dije, quitando los touchdowns, acabó como el receptor número 6. O sea, tiene muchísima solidez el buen Cooper Kupp. Nada más que sí es un receptor que pues bien se le va a Kevin O'Connell, se le va el coordinador ofensivo. Gran parte de su éxito fue gracias a él. Pero pues bueno, sigue estando Sean McVay, que Sean McVay pues es también el que dirige la mayor parte de la ofensa en este equipo, así que no hay que preocuparnos mucho de Cooper Kupp en cuanto a eso. Y por último, Cooper Kupp y en general los receptores de Los Ángeles Rams, que ahí entra también el buen Allen Robinson, tiene el 9º calendario más difícil para receptores. Cuando hablas de un jugador como Cooper Kupp también no importa mucho el rival, pero pues es para tenerlo un poquito en consideración. Pero bueno, vámonos al puesto número 3, que es el buen receptor de los Cincinnati Bengals. Fue su rival de Cooper Kupp del Super Bowl y es el receptor de segundo año, el buen Ja'Marr Chase. A ver, Ja'Marr Chase en su segundo año en la NFL ya está en el puesto número 3 de rankings de receptores. Este señor va a tener una carrera sumamente impresionante. Ahorita les voy a decir unos datos de por qué, pero bueno, primero vámonos a ponernos en contexto. Acabó como el receptor número 5 de la temporada pasada, algo muy bueno. Fue el 13º receptor mejor en consistencia, que cayó un poquito en la segunda mitad de la temporada. Le ayudó muchísimo ese juego de, si no mal recuerdo, la semana 17 o 16, que creo que fue la final o semifinal de Fantasy, pero que hizo 55 puntos Fantasy. Para que se den una idea, si es su primera vez jugando Fantasy, la temporada pasada Cooper Kupp estaba promediando 21.6 puntos por partido. Y en este juego el buen Ja'Marr Chase hizo 55 puntos, o sea, hizo cosas irreales. Yo creo que si lo tuviste, lo amas, yo creo que lo quieres otra vez y con buena razón. Yo creo que en cuanto a Ja'Marr Chase o Justin Jefferson, yo creo que podemos verlo de esta manera. Ja'Marr Chase es un jugador que te da bastante solidez, no tiene mucho upside porque hay más competencia joven en ese equipo, como bien está T. Higgins, como bien ahí está pues sigue estando Tyler Boyd, pero no hace mucho ruido. Pero pues Ja'Marr Chase tiene bastante solidez y Justin Jefferson tiene sí solidez, pero tiene muchísimo más upside. Por eso es el número 1 y por eso Ja'Marr Chase es el número 3. Aún más vámonos con las estadísticas. Tuvo la segunda mayor cantidad de puntos fantasy para un receptor novato en la historia de la NFL. Y en su año de novato lo hizo. Bueno, pues bien, es una estadística para novatos, pero pues ahí te habla lo irreal que es el buen Ja'Marr Chase. Y yo creo que esto es bien importante cuando empecé a hablar de él. Entra apenas a su segundo año. Creo que si no mal recuerdo tiene apenas 21 años de edad. Es decir, casi pues es súper joven. O sea, casi le dobla más la edad a Tom Brady. O sea, está bien cañón Ja'Marr Chase. Apenas entra a su segundo año. Y yo creo que lo que hizo en su año de novato, si fue bastante dominante, yo creo que lo puede. Bueno, no es que crea, o sea, lo va a hacer mucho mejor. Lo va a hacer muchísimo mejor. Y ahí les va porque también en el 2021 fue el receptor a quien más se le cayeron pases. No receptor novato, en general, entre todos los receptores fue a quien más se le cayeron pases con casi el 11% de sus targets que le lanzó Joe Burrow. Y esta es una estadística que va a mejorar 100%. Entra a su segundo año, está en su año de novato, va a mejorar sí o sí. Y también en general en esta ofensa de los Cincinnati Bengals ya llegaron al Super Bowl. Joe Burrow la temporada pasada estaba aún recuperándose de su lesión de ligamento cruzado anterior. También, como ya les dije hablando de Joe Burrow en nuestro ranking de quarterbacks, que vayan a verlo si no lo han visto, ya tienen los Bengals una línea ofensiva mejoradísima. Ya es considerada la 9ª mejor de la liga. En el ranking de quarterbacks, hablando de Joe Burrow, lo analicé a profundidad. Este caso, si no has ido a ver, velo a ver. Ahí lo analizo a profundidad, esta línea ofensiva. Pero pues en general, estos Bengals, pues
pues están mejoradísimos. Ya llegaron al Super Bowl. Joe Burrow ya no está recuperándose de su lesión del ligamento cruzado. Una línea ofensiva mejorada. Ja'Marr Chase entra a su segundo año. Ja'Marr Chase es un playmaker. Así que pues no tengas miedo de ir por Ja'Marr Chase. Yo creo que tiene un gran año. Un gran año. Y además tiene el séptimo calendario más fácil para receptores. Así que ya Ja'Marr Chase es una gran opción para esta temporada. No le tengas miedo. Ve por él. Es una opción bastante segura. Pero sin más que decir, vámonos al receptor número 4. ¿Quién está en el puesto número 4? Y es nada más y menos que el wide receiver receptor de los Buffalo Bills. Y es el buen Stefon Diggs. Que a ver, Stefon Diggs, a mí en lo personal no me gusta mucho Stefon Diggs. Es nada más hay una corazonada con Stefon Diggs. En lo personal no me gusta mucho. Pero a pesar de la temporada pasada haber acabado como el receptor número 7, ahí está el problema. Acabó como el receptor número 7 porque lo draftaste posiblemente con el potencial de acabar como el tercer mejor receptor de la liga al final de la temporada 2021. Justamente nada más atrás de Tyreek Hill y Davante Adams. Pero en vez de eso acabó peor. Es uno de los que lo que les dije al inicio, que acabó peor de lo que proyectaban. Y acabó de ser el receptor número 3 a acabar como el número 7. Ahí eso es algo bastante malo cuando hablas de un receptor con bastante upside, como pueden ser Stefon Diggs. Además, Stefon Diggs en el 2021 solo tuvo una semana que llegó a 30 puntos fantasy. Y de ahí, su segunda mejor fue de 24 puntos. Y de ahí todas las demás fueron abajo de 21 puntos. Es decir, no quiero decir que en todas se mantuvieron de 21 puntos. Llegó a caer entre tener unos 13 puntos, en tener 9, en llegar otra vez a 21. Pero no es algo que te gusta cuando hablas de que tu mejor receptor en tu alineación te está haciendo esta cantidad de puntos. Es algo que no nos gusta. También tuvo la misma cantidad de targets que en el 2020. Ahí les va esta estadística. Yo creo que esto es muy importante porque yo creo que al analizar Stefon Diggs, yo creo que mucho tuvo que ver Josh Allen. No es que le quiera tirar tierra a Josh Allen, pero yo creo que mucho de lo que cayó Stefon Diggs la temporada pasada fue debido al buen Josh Allen, que pues si bien tuvo una temporada considerada de MVP, fue peor a la que tuvo en el 2020. Y ahorita ahí les va por qué. En el 2021 Stefon Diggs tuvo la misma cantidad de targets que hace 2 años, en el 2020. Es decir, tuvo 164 contra 166. Solo que en el 2021 atrapó 103 pases y en el 2020 atrapó 127. Estás hablando que hace ahí 25 puntos fantasy más en ligas PPR. Es casi un juego entero. Creo que tuvo como 4 drops nada más. Pero los 21 pases restantes pues fueron pases que iban mal lanzados de parte de Josh Allen. Y pues como les dije, esto pues es más reflejado a la actuación que tuvo Josh Allen en el 2021. Porque en general Josh Allen, comparándose a él mismo desde el 2020, en contraste del 2020 con el 2021, fue mucho menos preciso. Y eso a pesar de haber jugado un partido más la temporada pasada, ¿eh? Y ahí les va por qué. Su relación de touchdowns e intercepciones empeoró de casi tener 4 touchdowns cada intercepción a tener 2.4 touchdowns cada intercepción. Ahí empeoró. Segundo, sus pases precisos bajaron en un 5%. Aún más, tuvo más intercepciones con 5 intercepciones más en el 2021. Aún más, solo tuvo un touchdown más versus al 2020 y ya les dije, eso fue teniendo un juego más en la temporada 2021. También lanzó para menos yardas y pues claramente tuvo un menor porcentaje de pases completos. Y aún más, solo el 72% de los pases que le lanzó Stefon Diggs eran atrapables. Fue rankeado el receptor número 69. Es algo muy malo. Yo creo que todo esto es muy seguro que mejore. ¿Por qué? Porque los Bills, creo que son, si no me recuerdo, si no son el mejor, son el segundo mejor equipo considerado para llegar al Super Bowl. Incluso yo creo que ganarlo. Así que Josh Allen yo creo que va a mejorar muchísimo en cuanto a estas estadísticas y mucho de esto también va a mejorar en cuanto a la precisión que le tiene Stefon Diggs. Y yo creo que algo también muy bueno es que Stefon Diggs sigue siendo la principal arma de Josh Allen. Es decir, su target share, como se llama en inglés, que es esta repartición de targets entre los receptores del equipo, puede llegar a un 30% hablando de Stefon Diggs. ¿Por qué? En el 2020 tuvo el 29%. Aún ahí estaba Cole Beasley.
Esto ténganlo en cuenta. En el 2021 tuvo el 26%. Aún estaba Cole Beasley y estaba Emmanuel Sanders. Y ahora ya no está Cole Beasley y ya no está Emmanuel Sanders. Que ok, puede llegar Jamison Crowder, puede llegar Gabriel Davis. Pero yo creo que ese es mucho mejor a que estuvieran Cole Beasley y Emmanuel Sanders. Porque pues estos ya eran... O sea, Emmanuel Sanders todavía tenía flashazos de ser un buen receptor la temporada pasada. Y Cole Beasley es un muy buen receptor desde el slot. Y Jamison Crowder pues suele lidiar con lesiones, apenas es su primer año en los Buffalo Bills. Y Gabriel Davis yo creo que es quien le podrá competir en los targets, pero pues es nada más competencia con uno casi. Así que pues yo creo que este target share sí puede subir en un porcentaje mayor, hablando de Stephon Diggs. Y además lo extendieron 4 años, es decir, los Buffalo Bills lo quieren usarlo más. Es el arma favorita de Josh Allen, así que... Pues yo creo que sí puede parecer un poquito inseguro el buen Stephon Diggs, pero pues ya les acabo de decir datos que yo creo que pueden mejorar. Yo creo que no es tanto hablando de Stephon Diggs porque corre las rutas muy bien. Yo creo que es hablar más de Josh Allen y yo creo que sí va a tener una mejora impresionante del 2021 a este año 2022. Pero bueno, vámonos al receptor número 5, al de media tabla, y es nada más y nada menos el wide receiver de los Green Bay Packers. Ahora es el wide receiver de Las Vegas Raiders y es el buen Davante Adams. Davante Adams es uno de los jugadores que les dije al inicio que vale la pena mucho analizar. Yo creo que no lo que hizo en años pasados, no en el 2021, porque bien sabemos lo que es capaz Davante Adams. Es considerado el mejor receptor de la NFL. Acuérdense que es muy diferente hablar de ser el mejor receptor en la NFL a ser el mejor receptor en fantasy. No es lo mismo, pero Davante Adams es considerado el mejor receptor de la NFL. Y es que Davante Adams llega a Las Vegas Raiders. Un poquito del contexto de la temporada pasada es nada más que acabó en el puesto número 3 de receptores. Pero yo creo que cuando hablamos de Davante Adams vale la pena analizar los diversos factores que lo rodean. Porque yo creo que son 3 factores en general. Vámonos por partes y vámonos con la primera parte a analizar, que es qué pasa de estar con Aaron Rodgers a Derek Carr. Davante Adams, bueno, claramente Derek Carr no es Aaron Rodgers, es decir, ahí les van unas cuantas estadísticas. Entre el 2020 y 2021, Derek Carr acumuló 50 pases de touchdown, eso fue entre 2 años, mientras que únicamente en el 2020, hace 2 años, Aaron Rodgers tuvo 48. Ahí te habla de lo poco que suele lanzar hacia touchdowns el buen Derek Carr. No obstante, en el 2021, el año pasado, Derek Carr fue el tercer quarterback más preciso lanzando a receptores alineados desde el slot y abierto, con un 77% de precisión en 308 intentos, solo por detrás de Kyler Murray y Joe Burrow. Esto es algo muy bueno, es un quarterback que pues es bastante preciso, el buen Derek Carr. Aún más, en el 2021, Hunter Renfrow fue el receptor con la mayor cantidad de pases colocados atrapables con respecto a la cantidad de veces que lo buscaron, siendo el 97% de sus targets atrapables. Es decir, fue el mejor receptor en esto. ¿Y quién le estaba lanzando a Hunter Renfrow? Derek Carr. Y bueno, aún más, yo creo que hablando de Derek Carr, pues bien es sabido, y si no lo sabías, Derek Carr y Davante Adams fueron equipos en college, o sea, toda su carrera de college fueron equipo, así que ya se conocen. Yo creo que parte de esto también tuvo que ver que Davante Adams quisiera llegar a Las Vegas Raiders, así que pues ya se conocen, que a pesar de que ya se conocen, yo considero que tienen que volver a formar esta química. Ya están en otro nivel, ya es la NFL, tienen que formar otra vez esta química, pero bueno, ayuda un poco que ya se conocen. Derek Carr es un quarterback muy preciso. Segundo punto importante que les quiero decir es que llega a un equipo más competido en cuanto a targets. Es decir, llega de Marcus Robinson, que estaba en los Kansas City Chiefs. Está Hunter Renfrow, que le acaban de extender, si no me recuerdo, 2 años. Y sigue estando Darren Waller. Para que se den una idea nada más de lo que esto implica con Davante Adams. En el 2021, en Green Bay, Davante Adams tuvo 169 targets. Para ponerlo en contraste, fueron como unos 20 targets menos de los que tuvo el buen Cooper Kupp. Tuvo 169 targets en Green Bay y solo competía con Aaron Jones. Es decir, no competía con otro receptor. Allen Lazard, Marquez Valdes-Scantling no le competían, Robert Tonyan tampoco. Y nada más competía con Aaron Jones por aire. Y Aaron Jones apenas sí tuvo 69 targets. O sea, 100 targets menos, es muchísimo. Pero ahora llega a Las Vegas. Y en el 2021, Hunter Renfrow tuvo 128 targets y Darren Waller ha promediado 9 targets por partido en las últimas 2 temporadas. Es decir, llega a un equipo muchísimo más competido en cuanto a targets. Esto es uno de los factores de los
de los cuales nos hace bajar a Davante Adams de no ser rankeado el número 1 o número 2 y estar hasta el puesto número 5. Pero yo creo que un detalle, otro factor muy importante que sí favorece un poco a Davante Adams es que llega el coordinador ofensivo Mick Lombardi. Esa es una, que era coach de los receptores en los Patriotas en Inglaterra, en los New England Patriots. Y llega de head coach el coordinador ofensivo de los New England Patriots, Josh McDaniels. Bueno, ya les dije su historial, que pues prácticamente Josh McDaniels es debatible, pero yo creo que sí muchos estarán de acuerdo en que trabajó con el mejor quarterback y mejor head coach en la historia de la NFL, es decir, por casi 13 años, es decir, Tom Brady y Bill Belichick. Pero mencionemos un poquito de lo que Josh McDaniels trae a Las Vegas, que es lo que nos interesa, porque pues como bien ya les dije, esto es bueno tanto para Davante Adams, pero aún más para Derek Carr. Por eso les dije en nuestros rankings de quarterbacks, hablando de diferentes jugadores, que Derek Carr me gusta mucho para esta temporada. Ya les va un poquito por qué. La llegada de Josh McDaniels mejora la posición del slot y de running backs por aire, hablando de pases. ¿Por qué? Porque recordemos el favoritismo que tenía Tom Brady. Le gustaba mucho lanzarle a los running backs. Recordemos sus últimos años ahí con James White, por ejemplo. Y a Julian Edelman, que era el receptor del slot, le gustaba mucho. Y ahí es donde yo creo que sí se puede beneficiar Davante Adams. Pero quien se va a beneficiar más es el buen Hunter Renfrow. Aún más, Josh McDaniels en 16 temporadas en la NFL, solo en 4 no ha terminado dentro del top 12 en intentos de pase. De 4 de 16 no has acabado en el top 12 de intentos de pase. Y esto es buenísimo para Derek Carr, Davante Adams, Hunter Renfrow, Darren Waller, DeMarcus Robinson en conjunto. ¿Por qué? Porque pues Derek Carr es un quarterback bien capaz de lanzar el brazo. En el 2021 lanzó 626 veces. Y si a Josh McDaniels le gusta mucho lanzar el balón y Derek Carr es un quarterback ya con experiencia y aún más le traes esta poderosísima arma que es Davante Adams, yo no veo por qué no lanzar el balón la misma cantidad de veces o incluso hasta más. Así que básicamente Davante Adams empeora, sí, pero no tanto. Es decir, pues Davante Adams ya casi tiene 30 años. Ese también es un factor que ya puede empezar a influir, si no es que ya influye. Derek Carr es un buen quarterback, eso es bueno. Hay más competencia de targets, eso es malo. La llegada de McDaniels ayuda, esto también es bueno. Y aún más, esto no es muy bueno, que los Vegas Raiders tienen el 10º calendario más difícil para receptores. Nada más considérenlo, así que pues ese es el análisis que les traigo para Davante Adams, que pues puede pintar un poco mal, pero pues no mucho. Ya será ver un poquito cómo se desenvuelve en la temporada, tanto la química que pueden tener Derek Carr y Davante Adams y la competencia que puede tener con Hunter Renfrow y Darren Waller en cuanto a por aire. Pero bueno, eso fue Davante Adams. Vámonos al receptor número 6, que es el receptor de los Dallas Cowboys, y es el buen CeeDee Lamb. CeeDee Lamb, que acabó como el receptor número 15 en el 2021, y con CeeDee Lamb yo creo que yo creo que sí es de lo que promete. Yo creo porque ya entra su tercer año y la mayoría de los receptores suelen brillar ya en sus tercer años. Eso es buenísimo. Pero aún más nos gusta lo que pasó en esos Dallas Cowboys. Y es que se va Amari Cooper, se va Cedric Wilson y Michael Gallup viene de una lesión de ligamento cruzado anterior que es muy probable que se pierda tiempo. Así que con CeeDee Lamb es que lo van a usar más, va a estar más snaps en el campo, va a tener más, por ende va a tener más targets, más oportunidades es igual a puntos fantasy. Y para que sea una idea, en el 2021 los Cowboys fueron el 6º mayor equipo con intentos de pase, es decir, mucho volumen para CeeDee Lamb, es algo que nos gusta mucho aquí. Y a lo mejor podemos decir que CeeDee Lamb está rankeado en el número 6, lo podremos subir un poquito más, porque la verdad sí promete mucho. Amari Cooper, que era su principal competencia, ya no está. Ahora va a ser Michael Gallup o uno de los novatos que draftearon, pero pues Michael Gallup viene de una lesión de ligamento cruzado, así que pues CeeDee Lamb va a ser el principal receptor por unas cuantas semanas y eso es buenísimo. También, como ya les dije, CeeDee Lamb ya tuvo una temporada de ser considerado un receptor 2 en tu alineación, también de ser considerado un flex, así que pues ya es momento de que sea su temporada de receptor 1, de ser un receptor titular de upside de wide receiver 1 y pues entra en su tercer año de la NFL. Es algo buenísimo y algo que aún más nos gusta con el buen CeeDee Lamb es que tiene el 4º calendario más fácil para receptores, algo buenísimo. Esperemos que Dak Prescott pues pueda regresar a esa forma de hace 2 años que lanzaban mucho, anotaban muchos puntos y esto va a favorecer tanto a CeeDee Lamb como a los demás receptores, pero pues en especial a CeeDee Lamb. Vámonos con el siguiente wide receiver, el siguiente receptor. En el puesto número 7 tenemos al receptor de los San Francisco 49ers y es el buen Deebo Samuel. Que Deebo Samuel, yo creo que un argumento nada más que decir con él es que pues yo creo que es de los receptores más divertidos de ver. O sea, que va de las tacleadas
muy bien, sabe correr muy bien y aquí está el detalle, porque bien podría ser considerado un wide receiver terrestre. Vamos a hablar un poquito de sus números. Acabó como el segundo mejor receptor en el 2021. Así es, de acabar como el segundo mejor, ahorita está arrancado en el número 7. Y acuérdense que no precisamente un quarterback, un receptor, un corredor que acabó como el número 1 en la temporada pasada es que vaya a ser rankeado como el número 1 en la temporada siguiente. Y por eso Deebo Samuel está hasta el puesto número 7, porque también hubo cambios en los 49ers. Y ahí les van unos cuantos. Deebo Samuel también recordemos que fue un drama. Se espera que ya le paguen. Ya ha habido cierto progreso con John Lynch y ahí Kyle Shanahan. Ya se espera que le paguen lo que se merece el buen Deebo Samuel, porque la verdad sí se lo merece. Pero también hubo otros cambios que les quiero decir, que es que Trey Lance ya va de titular. El quarterback novato del año pasado, Trey Lance de North Dakota State, ya va de titular, ya no va a ser Jimmy Garoppolo. Y esto puede cambiar bastante las cosas, que si bien hablamos de Trey Lance pues es un quarterback que corre, tiene el talento para correr a diferencia de Jimmy Garoppolo, y yo creo que por eso ya le puede quitar reps por tierra tanto a Deebo Samuel como a los running backs, que ahí entra Elijah Mitchell. Así que Trey Lance va de titular. No le dieron mucho juego en la temporada 2021, por eso es difícil ver cómo le puede ir a esta ofensa en general con Trey Lance. Habría que verlo, porque bien podemos decir que apenas esta temporada va a ser su temporada de novato de Trey Lance, así que habrá que ver cómo se desenvuelve, pero pues correr, pues le da un buen upside al buen Trey Lance. Aún más, otro cambio en los que hubo en los San Francisco 49ers es que ya no está el coordinador ofensivo Mike McDaniel, que pues es otra razón para que esté en el puesto número 7 el buen Deebo Samuel. A ver, ¿quién es Mike McDaniel? Mike McDaniel, les voy a hablar un poquito más cuando hable de Tyreek Hill, porque Mike McDaniel llega como head coach a los Miami Dolphins, pero les hablaré un poquito más cuando hable de Tyreek Hill. Pero Mike McDaniel básicamente diseñaba las jugadas terrestres en los San Francisco 49ers. Es decir, gran parte del éxito que tuvo tanto Elijah Mitchell como Deebo Samuel fue gracias a Mike McDaniel. Vamos a ver sus números de Deebo Samuel en 2021. Fue el segundo mejor receptor con yardas después de la recepción, solamente atrás de Cooper Kupp. Tuvo 13 touchdowns totales, tuvo 7 por tierra y 6 por aire. O sea, tuvo más touchdowns como casi siendo un corredor que siendo un receptor en sí. Aún más, fue el segundo receptor con más touchdowns después de Cooper Kupp y claramente fue el receptor con más touchdowns por tierra. Ahí te habla del upside que tuvo por tierra. También el 26% de las oportunidades que tuvo el buen Deebo Samuel en zona roja de los 49ers, de todo el equipo en el 2021, fueron para Deebo Samuel. Es decir, muchísimo chance de anotar. Un 26% ya en zona roja ya es buenísimo. También el 22% de los snaps que jugó Deebo Samuel le dieron el balón. Fue el mejor entre receptores. Es decir, si viendo el partido en la tele o en tu tableta, en donde lo estuvieras viendo, si veías la ofensa de los San Francisco 49ers y veías a Deebo Samuel adentro del campo, era muy probable que le iban a dar el balón. Aún más, estaba promediando 11.5 oportunidades por partido. Eso fue un poco mejor que Cooper Kupp, porque bueno, pues tanto se le daban por tierra como por aire al buen Deebo Samuel. Pero pues aún así, algo que a mí no me gustaba en lo personal mucho del 2021, hablando de Deebo Samuel, es que llegaba a tener partidos en los que solo le daban 4 oportunidades nada más. Es decir, llegaba a ser muy dependiente del touchdown, pero pues bueno, cuando teniendo el 26% de las oportunidades en zona roja, pues no hay por qué temerle a un jugador que sea dependiente del touchdown. También, hablando de todas estas estadísticas que les acabo de decir, pues es muy probable que bajen. Es muy probable que Deebo Samuel no vuelva a ser ese receptor o receptor corredor que nos gustaba ver en el 2021, porque él ya dijo que no le gusta que lo usen de las dos formas, tanto receptor como corredor. Él dice, soy un receptor, úsenme como tal. Además, pues ya no está Mike McDaniel. Y tercero, pues ya está Trey Lance, que como bien ya les dije, es un nuevo sistema, tanto porque ya no está Mike McDaniel y llega Trey Lance. Es un nuevo sistema, es cambiar mucho el esquema de juego, así que por eso habría que ver cómo se comportan estos 49ers. No creo que le quiten radicalmente las oportunidades a Deebo Samuel, pero otro punto que también se me está olvidando mencionar es que Brandon Ayuk muy probablemente ya va a regresar a ser el que es, porque yo no sé qué estaba pensando Kyle Shanahan en la temporada pasada, que decía que todavía no estaba en el nivel que estaba en el 2020, necesitaba desarrollarse un poco más. Brandon Ayuk sigue siendo un gran receptor. Yo creo que esta temporada ya le van a dar más el uso que es. También George Kittle llegó a tener ciertos partidos en los que se perdía ciertas repeticiones, así que en general este equipo yo creo que sí tiene muchos cambios del lado ofensivo y por eso yo creo que causa mucha incertidumbre hablando de Deebo Samuel y muchos de sus números pueden llegar a bajar. Además, ¿por qué les digo tantas estadísticas de oportunidades y de oportunidades por tierra? Es porque, como bien les dije, al hablar de Mike McDaniel, quiero hacer un análisis de él, hablando del siguiente
receptor, que es el puesto número 8, y es el buen Tyreek Cheetah Hills, receptor ya no de los Kansas City Chiefs, ahora es de los Miami Dolphins. Y de la misma forma que Davante Adams, es el otro receptor que les dije que hay que hacer un análisis bastante a profundidad porque la verdad se lo merece. Y con Tyreek Hill yo creo que más analizar, como bien dije con Davante Adams, lo que ha hecho con Patrick Mahomes y en los Chiefs, es analizar lo que prometen los Miami Dolphins, que yo creo que eso es lo que más nos interesa. Un poquito en contexto hablando de Tyreek Hill, acabó como el receptor número 6, pero pues llegó a ser bastante inconstante. O sea, yo creo que si lo tuviste en las semanas 16 y 17 respectivamente, como que son las semanas de playoffs de Fantasy, tuvo 4 y 10 puntos nada más Fantasy. Es algo malísimo. Pero bueno, ahora sí hablemos un poquito de lo que rodea a Tyreek Hill en los Miami Dolphins. Que si no nos has seguido en Instagram todavía, porque en nuestra página de Instagram hace unos meses subimos este mismo análisis en un post, venos a seguir @MrFantasyFootball. Pero son dos argumentos principalmente de los cuales analizar con Tyreek Hill. Y una es, como bien les dije, llega Mike McDaniel, coordinador ofensivo de los San Francisco 49ers, como head coach. Ya vemos un poquito de él. Fue el coordinador del juego terrestre de los 49ers del 2017 al 2020. Es decir, aquel partido de la semifinal que jugaron contra los Green Bay Packers, los San Francisco 49ers, y llegaron al Super Bowl contra los Chiefs. Si no mal recuerdan, en ese partido los 49ers dominaron por usar mucho juego terrestre, no por tanto lanzar el balón, y gracias a eso se debió a Mike McDaniel. Aún más, en el 2020, como ya les dije, se volvió el coordinador ofensivo de los 49ers hasta el año pasado. Ahorita ya es head coach de los Dolphins, pero en sus 14 años en la NFL siempre ha trabajado con Kyle Shanahan, el actual head coach de los San Francisco 49ers. Y gran parte del éxito que ha tenido Kyle Shanahan pues ha sido gracias a Mike McDaniel, como ya les dije, aquel partido en la semifinal contra los Green Bay Packers. Aún más, también otro factor que analizar más allá de Mike McDaniel es el cambio de quarterback. El cambio de quarterback de estar con Patrick Mahomes a estar con Tua Tagovailoa, que pues Tyreek Hill se la pasa diciendo que Tua Tagovailoa es el quarterback más preciso del NFL, incluso habiendo estado con Patrick Mahomes, así que yo creo que él ha de estar viendo algo que nosotros no alcanzamos a ver, porque así que digamos que Tua Tagovailoa es de los quarterbacks más precisos en la NFL, pues no tanto, pero puede ser que sí. Ahí les va, porque hablemos un poquito de Tua Tagovailoa, que este cambio de quarterback de Patrick Mahomes, el hijo prodigio del GOAT Tom Brady o el siguiente mini GOAT, yo creo que no es muy malo este cambio, porque le puede incluso no beneficiar, pero le puede también ayudar tanto el sistema que trae Mike McDaniel como esto que les voy a decir de Tua Tagovailoa. ¿Por qué? Hay dos estadísticas que nos gusta analizar con Tua Tagovailoa. Una es su estadística de pases largos. Ahí les va. En pases largos en el 2021, Tua fue el tercer quarterback más preciso de toda la NFL con un 65%. Sin embargo, nada más fueron 25 intentos de pase comparados a 67 de Kyler Murray y 62 de Joe Burrow, los dos que estuvieron por arriba de él respectivamente. Es decir, es una muestra bastante chiquita para decir que es bastante preciso en pases largos, pero bueno, en los pases que lanzó fue bastante preciso, y Tyreek Hill, si no mal recordamos, pues es un receptor que se caracteriza mucho por pases largos. Y el segundo estadístico de Tua Tagovailoa es el estadístico de zona roja, porque en zona roja en el 2021 Tua Tagovailoa fue el segundo quarterback más preciso de toda la NFL, con el 80% de precisión en 56 intentos de pase, solamente por detrás de Joe Burrow, quien tuvo 81.5% en 60 intentos de pase. Es decir, hablando de Tua Tagovailoa, es muy bueno en zona roja y muy bueno en pases largos. Es decir, eso es muy bueno tanto para Jalen Waddle como para el buen Tyreek Hill. Y yo creo que por último vale la pena hacernos una pregunta con el buen Tyreek Hill, que es esta. Con la llegada de Mike McDaniel, ¿quién podría llegar a tomar el rol que tenía Deebo Samuel en los Miami Dolphins? Y yo creo que aquí está el argumento entre si puede ser el jugador de segundo año Jalen Waddle o puede ser el buen Tyreek Hill. Y todo pinta que va a ser Tyreek Hill. ¿Por qué? Porque hay que ver su historial. Es decir, en su penúltimo año de college corrió 102 veces contra 1 recepciones nada más. Es decir, en college era casi un corredor nato. En su último año de college corrió 25 veces contra 27 recepciones nada más. Así pues, bien sabemos que Tyreek Hill es el jugador, bueno, si no es de los que más o el más rápido del NFL, y pues como ya les dije, es caracterizado por ser usado en yardas largas y por su habilidad para correr el balón ya teniéndolo en sus manos, es decir, más específico, las yardas después de la recepción. Igual la misma característica que tiene Deebo Samuel.
Y bueno, pues ya les mencioné también las estadísticas que tuvo Deebo Samuel en el 2021 y lo que Tyreek Hill promete para hacer, a ver si las puede replicar. Solamente no hay que olvidar que pues Jalen Waddle también puede ser usado de esa manera y sigue estando ahí en este equipo. Y por último, con respecto a Tyreek Hill, recordemos esto que dijo Mike McDaniel en el mes de marzo y es parafraseando un poco, y ahí les va. Esto fue lo que dijo el head coach de los Miami Dolphins. Dijo: usaremos a Tyreek Hill en relación con la forma en la que se usó a Deebo Samuel. Probablemente no será igual al inicio, pero Deebo evolucionó hacia ese papel. En particular, no hay diferencia realmente con Tyreek, donde empezaremos con lo básico, pero prometo que no limitaremos su potencial y el proceso para que evolucionen los Miami Dolphins. Algo buenísimo si quieres agarrar a Tyreek Hill. Y por último, lo que no nos gusta mucho es que estos Miami Dolphins tienen el calendario más difícil para receptores. Esto es malo tanto para Tyreek Hill como para Jalen Waddle. Pero bueno, pues ni modo, así es la vida. Y vámonos al siguiente receptor. En el puesto número 9 tenemos al receptor de los Tampa Bay Buccaneers y es el buen Mike Evans. Mike Evans en el 2021 acabó como el receptor número 12. Y yo creo que al hablar de Mike Evans pasa algo que no me hubiera gustado verlo si ya drafté y agarré a Mike Evans. Y es que llega Julio Jones y llega Russell Gage. Pero más llega Julio Jones, dos receptores de los ex Atlanta Falcons, y llegan a este equipo que, bueno, Julio Jones aún puede estar lidiando un poquito con esa lesión del hamstring que le dejó un tiempo fuera en el 2021. Pero bueno, sigue estando ahí. También algo muy bueno es que Chris Godwin viene, al igual que Michael Gallup, regresando de una lesión de ligamento cruzado, así que se puede llegar a perder un tiempo. También recordemos que se va Antonio Brown, se va Rob Gronkowski, pero el que sigue estando en el top 10, Mike Evans, es que regresa Tom Brady. Y eso es una mejora impresionante. Ahí les va más unas estadísticas de Mike Evans. Nunca en su carrera ha terminado con menos de 1000 yardas en una temporada. Eso es algo muy bueno. Ha sido un wide receiver 1 por 4 años seguidos. Es decir, si lo tienes en tu alineación, lo consideras tu arma principal en la posición de receptor por 4 años seguidos. Aún más, desde el 2018 lleva metiendo más de 8 touchdowns. Y con Tom Brady no bajó de los 13. Que si bien nada más ha tenido 2 años con Tom Brady, pues no ha anotado menos de 13 touchdowns. Es algo muy bueno. Y bueno que también regrese Tom Brady. Pero yo creo que hay algo bien importante que no se nos puede olvidar con estos Tampa Bay Buccaneers. Y es que Bruce Arians ya no es el head coach, que era un coach más dirigido hacia la ofensa. En su lugar llega Todd Bowles, que es un coach más dirigido hacia la defensa. Así que por esto mismo yo creo que los intentos de pase de Tom Brady podrían llegar a disminuir. Aún así que en el 2021 fueron el equipo que más lanzó pases, pero yo creo que bien en este año podrían llegar a bajar por este cambio en el coacheo. Y hablando de Mike Evans, yo creo que a diferencia de Ja'Marr Chase o Justin Jefferson, es un receptor que es muy seguro, pero no te ofrece mucha upside. Así que yo creo que cuando selecciones a Mike Evans, yo creo que es una pregunta que te tienes que hacer de ¿quiero upside o quiero seguridad? Así que si quieres seguridad, ve por Mike Evans. Si quieres más upside, pues opta por ir por un jugador a lo mejor como Tyreek Hill, pero hay más riesgo. Y por último, hablando de Mike Evans, tiene el 9º calendario más fácil para receptores. Algo muy bueno para Mike Evans y en general para estos receptores de los Tampa Bay Buccaneers. Pero bueno, vámonos al último receptor, al puesto número 10. Y tenemos, así es, sorpresa, sorpresa, otro receptor de los Cincinnati Bengals. Y es el buen T. Higgins. T. Higgins en el 2021 acabó como el receptor número 19 y me estás diciendo que va a subir 9 puestos para este año. Yo sí lo creo. Además fue el 22º receptor más consistente, algo pues bastante regular. También fue mucho mejor que Ja'Marr Chase, el buen T. Higgins, en la segunda mitad de la temporada del 2021. ¿Por qué? Ahí les va. De la semana 1 a la 8, T. Higgins promedió 12.7 puntos por partido. Y se perdió 2 partidos. Y Ja'Marr Chase estaba promediando 20 puntos por partido. Pero en estas mismas... aún más. En estas mismas semanas Ja'Marr Chase superó 6 veces a T. Higgins. Y T. Higgins solo llegó a superar 2 veces a Ja'Marr Chase. Pero posteriormente, de la semana 9 a la 17, T. Higgins promedió 17.8 puntos por partido. Y Ja'Marr Chase igual 17.8 puntos por partido. Pero recordemos que Ja'Marr Chase en la final de Fantasy tuvo un juego de 55 puntos. Es algo que
rara vez pasa. Y yo creo que si ese juego lo hubieras bajado, si hubiera hecho a lo mejor en el mejor de los casos, unos 28 puntos, 30 puntos, pues este promedio baja enormemente. Así, y aún más, en estas mismas semanas, de la 9 a la 17, T. Higgins superó 5 veces en puntos a Ja'Marr Chase, y Ja'Marr Chase solo superó a 3 a T. Higgins. Claramente por estas estadísticas y porque Ja'Marr Chase entra a su segundo año, Ja'Marr Chase está en el puesto número 3 y pues T. Higgins está en el puesto número 10. Pero como ya les dije, estos Cincinnati Bengals tienen una ofensa muchísimo mejorada. Joe Burrow ya sanó de su lesión. Va a ser una ofensa muchísimo más explosiva en cuanto a pase y en cuanto a ritmo, porque ya llegaron al Super Bowl, ya saben que lo pueden hacer y lo van a volver a hacer, obviamente, y ya tienen una línea ofensiva muchísimo mejorada. Así que esto es buenísimo, y no recuerdo si se los dije con Ja'Marr Chase, pero estos Cincinnati Bengals tienen el séptimo calendario más fácil para receptores. Así que yo creo que sí podemos ver por dos lados a Ja'Marr Chase y a T. Higgins. Es que Ja'Marr Chase es el jugador de más jugadas explosivas y T. Higgins es el receptor de tercer down, con el que puedes ir segurísimo de que Joe Burrow está en tercera y 8. Quieres buscar un receptor, vete con T. Higgins, es segurísimo y ahí van a estar puntos fantasy. Así que, bueno, sin nada más que decir, esos fueron nuestros 10 receptores para la temporada 2021. Vamos a hacer una ligera recapitulación de ellos. Número 1, Justin Jefferson. Número 2, Cooper Kupp. 3, Ja'Marr Chase. 4, Stephon Diggs. 5, Davante Adams. 6, CeeDee Lamb. 7, Deebo Samuel. 8, Tyreek Hill. 9, Mike Evans. Y 10, T. Higgins. Pues eso es todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por vernos. Recuerden que estamos en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher. Aún más, no se les olvide suscribirse, dejar su like, dejar sus 5 estrellas, comentar qué opinan de nuestros rankings, qué otros análisis les gustaría ver, si están en desacuerdo, a quién pondrían más arriba, más abajo, si tienen dudas, si se las aclaramos. Así como ayúdanos por favor a compartir, de verdad nos ayudarían a seguir creciendo, a seguir trayéndoles estos análisis si les gustan mucho, y más a profundidad iremos después con los sleepers, con running backs de los 11 al 20, quarterbacks del 11 al 20, receptores del 11 al 20, y nos falta también hablar de tight ends. Ayúdenos a compartir, también a activar la campanita, y no se les olvide, muy importante, irnos a seguir a nuestra página de Instagram @MrFantasyFootball para noticias al instante. Pero bueno, eso es todo por hoy y nos vemos a la próxima.